Veamos ahora la deformación de la rebanada debida al flector, lo que se llama ecuación de la elástica. En una viga se denomina deformada a la ecuación de los desplazamientos v de x, o sea, desplazamiento v, desplazamiento según el eje y o perpendicular a la directriz de cada punto, que viene dado por su posición x. Bien, para descubrir esa deformada hay que resolver lo que se llama ecuación de la elástica. Bien, recuperemos una ecuación que tenemos de antes, que es justamente esta de aquí. Z' igual a m partido por e por i. Recordemos que z es el giro en el eje z. Zeta es el giro en el eje z. Según la ecuación 2.25, tenemos que θ sub z es igual a parcial de u sub i respecto de x. Esto es del tema 2, de elasticidad. Por lo que si estamos hablando de puntos de la directriz, u sub i de x, 0, 0 es igual a v sub x. Por lo que para puntos de la directriz, el giro en puntos de la directriz, lo que está llamando θ, sin subíndice, es igual a parcial de v respecto de x. Y como v solo depende de x, esto es la derivada de v respecto de x, es igual a v'. Si derivo esta ecuación una vez, pues queda que z' o θ' es igual a v segunda. Y sustituyendo en la ecuación previa, pues obtenemos que v segunda es igual a m partido por e por i. Y esto es lo que se denomina ecuación de la elástica. Integrando dos veces más dos condiciones de contorno, pues podríamos obtener la ecuación analítica de la deformada, o sea, v de x. En el caso del axil debemos de integrar una vez, en el caso de la flexión debemos de integrar dos veces para obtener esta ecuación de la elástica. Y este sería, pues bueno, un poco sería el colofón de el modelo de viga de Bernoulli-Euler. Hemos llegado a este resultado, a esta ecuación de la elástica, que relaciona esfuerzo con movimiento, sin haber definido algo que habíamos comentado que vamos a hacer en este cuadro. Hemos pasado de esfuerzo a movimiento sin definir la deformación de la rebanada asociada a la flexión. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para definir esa deformación vamos a usar el concepto de curvatura. Para ello, buscamos relación geométrica entre curvatura y la deformada
de la rebanada, porque por definición va a ser la curvatura la deformada de la rebanada sometida a un momento flector. Recordemos el concepto de curvatura. Si tenemos una curva cualquiera, f de x, la circunferencia osculatriz es aquella circunferencia de contacto de orden 2 con la curva. Recordemos que contacto de orden 0 es que una curva corta a otra, de orden 1 es que corta y tiene la misma tangente, y de orden 2 es que la curva toca a otra curva, es tangente y además tiene la misma curvatura. Y bien, ¿cómo se define la curvatura? Pues la curvatura es precisamente la inversa del radio de esta circunferencia osculatriz. Desde el punto de vista geométrico, es interesante fijarse en el punto A, en el punto B, dos puntos de la curva que están separados, un diferencial de S, y en sus tangentes. Pues bien, la variación de ángulo que sufren las tangentes entre A y B, o lo que es lo mismo, la variación de ángulo que sufren las normales entre A y B dividido por la distancia que los separa a lo largo de la curva, es la curvatura. O sea, la curvatura K es la variación de ángulo entre las normales o entre las tangentes dividido por la longitud de arco que separa A y B. Cuando esa longitud de arco tiende a 0, tenemos la curvatura a nivel puntual, que es la que nos interesa. Esto, como pone en este título, se relaciona con la deformada de la rebanada de la siguiente forma. Imaginemos que la curva f de x es nuestra directriz deformada. El punto A será un extremo de la rebanada en la directriz, el punto B otro punto de la directriz en el otro extremo de la rebanada. La longitud de arco diferencial de S es la directriz deformada y las normales, según la hipótesis de la vía Bernoulli, serán las caras de esa rebanada. O sea, visto aquí, pues tendremos el punto A, el punto B, la directriz girada pero aún sin deformar, y aquí tenemos las caras perpendiculares antes de la deformación, y en el dibujo de la derecha tenemos las caras deformadas pero rectas y perpendiculares a esta directriz deformada. Nótese que las dos caras, si las prolongamos, se cortarán en el punto O, que será el centro de la circunferencia osculatriz. Y bueno, las relaciones geométricas en esta figura pues ya son fáciles de intuir o de expresar en función de las magnitudes principales, como son este diferencial de S, el diferencial de ángulo, etc. Aquí también se ha representado lo que una fibra de una determinada cota I sea corta. Una fibra que mide CD pues pasa a medir C'D' después de la deformación. Nótese que la fibra C'D' tendrá un radio de curvatura que no es ρ, porque ρ es el radio desde O hasta la directriz. Hasta la fibra C'D', el radio de curvatura será ρ menos esta cota, o sea, como está marcado aquí, ρ menos I. Pues bien, ¿cómo se calcula la curvatura en función de la flecha o la deformada? Porque hemos dicho que K es diferencial de Z respecto de S. Y a todos nos suena la fórmula que K es igual, si tenemos una función de este tipo, que se ha visto en la asignatura de ampliación de matemáticas, de f segunda partido por 1 más f' al cuadrado elevado todo a 3 medios. Bien, vamos a intentar relacionar esto con nuestra deformada. Primero, si
tenemos una viga recta como la que hemos dibujado antes y tenemos una determinada deformada como esta, ya no vamos a llamar f a la función, sino vamos a llamar por el nombre que le estamos dando, que sería v de x. Como hemos visto también, dependiendo de las condiciones de contorno, la deformada podría tener un desplazamiento según el eje x, pero constante a lo largo de toda la viga. Bien, si representamos eso a nivel diferencial, por ejemplo en un entorno de por aquí, pues lo que tenemos es algo así. Tenemos un valor inicial diferencial de x de la viga, este sería el punto A, este sería el punto B, y este el A' y el B', donde ha habido aquí un desplazamiento u sub 0 hipotético y aquí el mismo u sub 0, o sea que esto vuelve a medir diferencial de x, esto será diferencial de v, porque si esto es el desplazamiento vertical, este será el mismo desplazamiento vertical más un determinado variación o diferencial de v. Este es el ángulo θ, por lo que tangente de θ igual a diferencial de v partido diferencial de x, o sea, v'. Eso por un lado. Por otro lado, claro, a nosotros nos interesa calcular la curvatura K. K es diferencial de θ respecto de S. Esto es diferencial de S, la longitud de este arco. Que esto es igual a diferencial de θ partido diferencial de x partido diferencial de S, aplicando la regla de la cadena. Esto es θ' y esto es diferencial de x partido por diferencial de S, es cateto contiguo partido por hipotenusa, es coseno de θ. Y aquí es donde entra la hipótesis de pequeños desplazamientos. Pequeños desplazamientos y pequeños giros. ¿Qué significa esto? Pues significa que si tenemos esta hipótesis de pequeños desplazamientos, una hipótesis de linealidad, el giro θ va a ser muy pequeño, por lo que v', que es igual a tangente de θ, como acabamos de ver, se puede aproximar por el primer término de la serie de Maclaurin de la tangente de θ, o sea, por el propio ángulo θ. Y lo mismo sucede con el coseno de θ aproximadamente igual a su primer término de la serie, el desarrollo de la serie de Maclaurin, que es 1. Por tanto, aquí lo primero que observamos es que quedaría z' por 1. Y claro, derivando esto, pues quedaría v segunda igual a z', o sea, igual a v segunda. O sea que la curvatura para esta función v, con pequeños desplazamientos y por ende pequeños giros, se aproxima por la derivada segunda de esa función directamente. Observemos que lo que ha sucedido es que ha desaparecido este denominador por ser aproximadamente igual a la unidad. Por tanto, si v segunda es igual a k, nuestra ecuación de comportamiento, sabiendo que v segunda es igual a m partido por e por i, pues nuestra ecuación de comportamiento es que la curvatura es igual a m partido por e por i. Y esa es la ecuación de comportamiento que relaciona el momento con la deformación de la directriz ante el momento flector, lo que denominamos curvatura por flexión o deflexión.